En 10 minutos es un programa que hemos querido hacer para que los costarricenses tengan a la mano el criterio de los candidatos a la presidencia de la República y a las distintas diputaciones para este 2022. El día de hoy tenemos a la señora Katia Rivera, quien es la presidenta del Partido de Liberación Nacional, pero además es la candidata al primer lugar para diputados por la provincia de Heredia por este partido. Hoy tenemos el honor de compartir con doña Katia Rivera. Ella es la candidata al primer lugar por el Partido de Liberación Nacional en la provincia de Heredia para la diputación en este 2022. Doña Katia además es la presidenta del Partido de Liberación Nacional, pero algo que he descubierto el día de hoy es que es una artista. Por primera vez tenemos una artista entonces liderando un partido de los más importantes de este país. Y eso me encanta porque tengo una relación directa con los artistas. Mi hermano Alexander es actor desde hace mucho tiempo, pero también pinta, escribe poesía y está muy involucrado con el tema artístico. Pero la perspectiva del arte y la política es algo que doña Katia me explicaba ahora y ella nos va a contar. Doña Katia, bienvenida, qué placer estar con usted y poder compartir acá y poder mostrarle a los costarricenses y principalmente a los heredianos, que son los que tendrían que votar por usted, cuál es su pensamiento. Bienvenida. Muchísimas gracias, don Boris, y a las personas que comparten este espacio, pues para que conozcan un poco de quién es Katia y también de la importancia de la participación en política. Bueno, como usted mencionaba, don Boris, sí, mi profesión es ser artista gráfica. Tengo un título de la Universidad de Costa Rica, mi licenciatura. Pero también esa parte de ese gusto y ese disfrute hacia el arte me llevó a amar la historia del arte. Recuerdo como si fuera ayer, un profesor me decía, pero usted por qué, si le gusta tanto la política, ¿qué hace, verdad? Estudiando, él era profesor mío de dibujo. Entonces yo le mencionaba, para mí es la forma de expresión. Don Oscar Arias tenía una frase y él siempre decía, la política es mi profesión y el arte es mi pasión. Y yo creo que quienes disfrutamos o desarrollamos esa vena artística, nos gusta darle pasión a todo lo que hacemos. Yo empecé muy joven en el tema político. Nadie en mi familia participaba en política. Yo ingresé a la Universidad de Costa Rica, tenía 15 años cuando ingresé a la universidad. Estuve en la Asociación de Estudiantes de Estudios Generales, fui presidenta de mi asociación de artes plásticas. Fui la primera mujer electa en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. Fui presidenta de la Asociación de Agentes de Cambio. Asociación que se encarga de todo lo que es el tema de formación de líderes políticos. Tuve la oportunidad muy joven también de participar con un programa hermosísimo de la OEA en toda Centroamérica que era para sostenibilidad democrática. Entonces era una capacitación entre pares con jóvenes que participaban en partidos de extrema izquierda, extrema derecha. Posteriormente, y gracias a doña Sonia Picado, siendo doña Sonia presidenta del Partido de Liberación, obtuve una beca, me fui a estudiar construcción de políticas gubernamentales en el área de juventud en España y fui directiva del Movimiento Nacional de Juventudes, el famoso MOVI. Entonces, estando en el MOVI, nuevamente recibí una beca, me fui a estudiar a Israel. En Israel he estado varias veces becada por el Mashab. Siempre mi enfoque es liderazgo juvenil, todo lo que tiene que ver con políticas de jóvenes en riesgo, la visión siempre de prevención. Te comento esto. Perdón, doña Katia, ¿sí? Hagamos una pausa porque ya vamos enrumbándonos hacia la parte política. Ajá. Y tenemos que poner ese cronómetro a andar. Ok. Porque se me ha olvidado explicar las reglas del juego. Nosotros echamos el cronómetro a andar ya cuando usted entre. Esto lo asumimos como una presentación, una maravillosa presentación suya. Pero como ya la veo que íbamos enrumbados a hablar un poquito del tema más ligado hacia la política, entonces ponemos el cronómetro a andar.
son 10 segundos, yo le hago una pregunta, empiezan los 10 minutos y ahí sí. Entonces, la pregunta es muy fácil, vean. Lo echamos a andar. Y la pregunta es, ¿por qué los heredianos tienen que votar por Katia Rivera para esa diputación en el 2022? Sus 10 minutos. Ok, me siento como en juego. Exactamente. No, aquí ante todo hay que tener claro que hay un desencanto hacia la práctica política. Y creo que la responsabilidad que tenemos quienes nos convertimos en el rostro de la política, aunque sea momentáneamente, porque 4 años pasan volando y eso es algo que nosotros tenemos que asumir nuevamente, responsabilidad. Bien lo decías, dentro de esta experiencia que ha sido mi vida, tanto a nivel profesional como política, el asumir la presidencia del partido me da un doble sombrero en donde más que decir que es un beneficio en una parte de una carrera, y utilizo esta palabra porque lamentablemente es lo que la gente ha llegado a tildar a las personas que aspiramos a un puesto político. ¿Quién sabe qué quiere? Nada más, es un tema de beneficio propio. Ahora en la presentación yo te estaba mencionando lo de Israel porque ahí fue donde yo aprendí a valorar el voluntariado y el trabajo comunitario, porque es una visión distinta de mundo. Cuando yo trabajo con grupos juveniles es lo primero que les digo. La importancia de hacer esa inversión hacia la comunidad, hacer esa sumatoria de esfuerzos, logras no solamente tener una proyección más amplia y tener logros apropiados por la comunidad, sino es ese tema en donde uno pueda llegar y decir cuál es tu incidencia inmediata y tener esa tranquilidad el día de mañana de decir, esto es lo que he logrado. Creo que, sinceramente, la práctica política hay que dignificarla nuevamente. O sea, no puede ser que ante esta crisis social y económica en la que nos ha zumbido definitivamente el Partido de Acción Ciudadana en estos 8 años, nos ha llevado a un tema de riesgo hasta de sostenibilidad democrática. La gente dejó de creer en los partidos, la gente dejó de creer en las personas que participan en la política y por eso yo cuando le hablo a la ciudadanía, y no solamente al herediano, sino a la ciudadanía en general, es piensen en la responsabilidad que implica, en este caso, tomar decisiones que no van a ser del gusto de la mayoría. Actuar y trabajar en un reloj contratiempo de 4 años, pero que necesita acciones disruptivas para poder sacarnos de la crisis económica en la que nos encontramos. Esto es un momento que requiere personas capacitadas, con experiencia, con habilidades blandas también muy importantes para la negociación, porque uno llega en representación de un partido político, pero a la hora de ejercer siempre hay que tener muy en claro que el riesgo que estamos poniendo es el tema país. Claro, y una cosa, doña Katia, aparte de ese desfase que tenemos en la escogencia de los líderes políticos actualmente, es la forma en que usted lo expresa me hizo ver esto. Se escogen por provincia, pero cuando llegan a la Asamblea Legislativa los diputados son diputados nacionales. Pero de alguna forma es el resabio de aquella cuestión de las partidas específicas y la provincia y todo. Y lo que usted dice me parece genial, porque el diputado ya tendrá que tomar decisiones país, no decisiones provincia. Claro, siempre hay una identificación, pues por supuesto, es la provincia en la que uno proviene y uno tiene proyectos y por eso existe una comisión provincial, ¿verdad? Existe la comisión Heredia. Cuando uno ve la realidad de Heredia, uno nota que de los 10 cantones, 9 de los mismos están dentro de ese top del índice de desarrollo de competitividad y el índice de desarrollo humano. Entonces uno sabe que la heredianidad busca una calidad de vida. Cuando usted ofrece un bien vivir, sabemos que estamos hablando de conectividad, sabemos que estamos hablando de la necesidad de superarnos con el problema de infraestructura vial,
O sea, entrar y salir de Heredia es un caos, es una crisis. Mucho de esto tiene que ver desde el Poder Ejecutivo. Yo me visualizo como una diputada de gobierno. Entonces ahí hay que tener muchísima responsabilidad en el tema de la aprobación de presupuestos. Pero también no podemos caer en el simple populismo de decir vamos a quitar impuestos, vamos a hacer un hospital nuevo, cosas que uno sabe que al final la rendición de cuentas es algo que nosotros no podemos dejar de lado. Y yo quiero salir después de 4 años diciendo, logré hacer lo que tenía en mi visión y no que digan, de no, llegó y se sentó ahí los 4 años sin ninguna incidencia. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto. Propuestas específicas. El tema de la conectividad. Definitivamente, en el bache en el que nos encontramos, en ese apagón educativo del que habla el Estado de la Nación, yo no sé hasta dónde nosotros hemos interiorizado que son 2 millones de costarricenses los que hoy en día no cuentan con un título de secundaria. Cuando uno ve los números de CINDE, de Procomer, cuando habla de ese acceso que es posible gracias a las zonas francas, donde casi un 40% de las mismas se encuentran en Heredia, tenemos todo un nicho ahí de potencial para empleabilidad. ¿Cómo vamos a cumplir o satisfacer esas necesidades si nos estamos quedando tan cortos, cuando tenemos 200,000 estudiantes que no tienen acceso a la conectividad? Y esto es un proyecto que hay que manejarlo a nivel nacional. ¿Por qué nosotros hablamos de conectividad 4.5 y no de conectividad de 5G? Para poder aplicarla desde ya, siempre pensando a futuro, pero ¿cómo activarlo ya? Porque hay que ser disruptivos. Hay que ver cómo entrar en algo que yo le pondría como el título de la película, Volver al futuro. ¿Por qué? Porque vamos a volver a la presencialidad, pero no a la presencialidad que estábamos acostumbrados usted y yo de nuestras aulas. Ahora los muchachos necesitan esa realidad virtual para tener una capacitación acorde a los tiempos. Cuando hablamos también del tema de empleabilidad, tenemos que ver el refuerzo hacia la educación dual. Cómo ver esos diferentes segmentos que tenemos en la población, poder darles esa formación y ese gusanito de ser emprendedores. Cuando hablamos de emprendimientos, esto tiene alma de mujer. Ustedes sabían que si nosotras las mujeres logramos reingresar a esa población económicamente activa, estaríamos llamando lo que se cumple el bono de género. Y el bono de género implica que toda esa fuerza de nosotras haría subir hasta un 3% del Producto Interno Bruto. Cuando nosotros vemos que tenemos que trabajar en el empoderamiento de las mujeres y el empoderamiento económico, hay que también facilitar el tema de tramitología. Y ahí es otra de las zonas en donde yo me siento sumamente cómoda en trabajar en la promoción de las MIPYMES en diferentes áreas, pero viendo esa simplificación de trámites, trabajar el monotributo. Esto se utiliza en muchos países y hoy con la crisis en la que estamos y donde tenemos a la mayoría de los costarricenses que trabajan de forma independiente en el área informal, tenemos que ir encauzando hacia esa formalidad. Y cuando hablamos de jóvenes, ¿qué más decir? Tenemos la tasa de desempleo más alta de América Latina. Entonces, la competitividad para nosotros en este momento tiene que ver muchísimo en el tema de la alfabetización digital, por eso insistimos en el tema de conectividad, pero también en el bilingüismo. O sea, y cuando vemos los vacíos que tiene el Ministerio de Educación Pública, hay que entrarle, pero a fondo. Y nuevamente utilizo la palabra disruptiva. Y para eso hay que entrar a trabajar con pasión. Hay que entrar con el convencimiento de cuáles son esas líneas en las que desde el primer día y en un cumplimiento de 100 días hay que trabajar en conjunto desde la Asamblea Legislativa y con el Poder Ejecutivo. Mucha gente piensa que uno tiene que llegar con muchos proyectos de ley y entre más proyectos de ley usted es un diputado que es proactivo.
Vean, hoy tenemos más de 10,000 leyes en ejecución en el país. ¿Y qué nos hace? Amarrarnos. Mucho logra uno si más bien simplifica y elimina, pero nunca perder el norte de que hoy lo que tenemos que hacer es un trabajo en conjunto y con alianzas público-privadas y del sector académico para poder sacar a Costa Rica adelante. Doña Katia, no quise interrumpirla porque la vi que iba absolutamente fluida y digo yo, mejor que termine sus 10 minutos con buenas ideas a que yo le haga una pregunta, como decimos en Costa Rica, que me la atraviese. Me parece genial, aprovechó muy bien sus 10 minutos, le agradezco profundamente de su compañía y ojalá que tengamos la oportunidad después de poder compartir más con los costarricenses, pero me parece que 10 minutos muy claro, por lo menos a mí me queda muy claro cuál es su pensamiento y lo veo efectivamente como usted lo plantea como un pensamiento país. Muchísimas gracias por estar acá. No, muchas gracias a usted y espero el día de mañana que me vuelva a invitar, porque 10 minutos, mire, no hablé ni del área de salud, que es el otro tema que hay que trabajar. Pero bueno, no, muchísimas gracias también a ustedes por sacar esos 10 minutos para vernos. Muchas gracias. Gracias.